La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. El Señor no ha venido en 20 siglos. Y Pablo creía que venía a la vuelta de la esquina. Él creía que ya venía el Señor. Pero él no sabía que el globo terráqueo era tan grande. Conocían algo del Medio Oriente, lo que hoy día es el Asia Menor, lo que hoy día llamamos Europa. Conocí algo de eso. De América, del Asia, quién sabe. China, Japón, todo eso. Y lo que ha ocurrido en 20 siglos en todos estos continentes de ese tiempo para acá. Sin embargo, Jesús nos dice algo que nos puede ayudar. Bueno, ante esa palabra de Pablo, uno se queda, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero entonces tenemos que ir a las palabras de Jesús que están en los evangelios y una frasecita muy sencilla que para mí es el gancho o la respuesta. Primero que todo, si usted ve los evangelios, el Señor nos alerta en un tipo microscópico, porque usted sabe, usted se acerca a un microscopio y ve lo que está allí, pero lo abre y el panorama va haciendo así. Y uno ve muchísimas cosas. Uno puede ver el mundo así, pero de repente uno sabe todo lo que hay. Antes decíamos que habían X número de galaxias. Hoy, con todo lo que se sabe en la ciencia de la astronomía, se sabe que hay más de 500 billones de galaxias. Ni los puedes pensar. Y que siguen formándose galaxias en todo el mundo de la creación de Dios. Bueno, después empezamos a descubrir muchas cosas del globo terráqueo y encontramos grupitos por acá, un grupito por allá, un grupito escondido por acá, naciones, una infinidad de cosas. Y nos dábamos cuenta de que en ese tiempo no se sabía nada, en comillas, en una palabra, pero hoy día menos, con todo lo que ha ocurrido en este tiempo desde Jesús para acá. Jesús dijo algo, no solamente lo que iba a ocurrir y lo que las naciones podrían esperar que habría de ocurrir en las naciones, guerras y guerras que entre naciones, terremotos, sol, luna, una infinidad de cosas que dice Jesús. Pero dijo algo en Lucas y en Marcos, que Él no habría de venir en gloria hasta que todas las naciones fuesen alcanzadas. Hasta que esos grupos étnicos no sean alcanzados. Todos los grupos en la América Latina, los 4.000 millones de habitantes de la Tierra que no saben nada todavía, que ni tienen Biblia ni nada. Así que yo creo que falta un tiempito. Cuando todas las naciones hayan oído. Gracias a Dios que se acorte un poco la cosa con las redes sociales. Porque con las redes sociales penetran en todo lugar. Pueden haber países cerrados al Evangelio que nadie puede entrar so pena de ser deportado o desaparecido. Pero entre las redes sociales con el Evangelio. Ahí no hay barrera. Por eso en este mundo globalizado parece que se estuviese achicando el mundo. Pero Dios lo quiere usar para Él. Y por eso es importantísimo que la iglesia, en el sentido genérico, aproveche todos los medios para que la gente, cuando digo ser alcanzado, quiere decir que haya oído el Evangelio.
Una vez que usted oye el Evangelio, usted es responsable por lo que ha oído. Que hayas convertido, que te hayas entregado, que te hayas rendido a los pies de Cristo es secundario. Pero que el Evangelio haya sido predicado a toda criatura. Que la gente oyó el plan de salvación en Cristo. Y haya dicho, no me interesa, no lo creo, allá ellos con su religión. O el otro digo, eso es lo que yo siempre estaba buscando. Yo ansiaba esa palabra. Así que eso no depende de algunos expertos y algún buen método. Porque aquí en este barriecito, este cementerio, aquí, con los 12 barrios que nos rodean, hay gente que no sabe nada. Nada. Y dije, yo no sabía. Nadie me dijo. Así que no tiene que estar un grupo no alcanzado por ahí. Aquí hay mucha gente que no tienen la menor idea de quién es Jesús. ¿Usted tiene algún amigo que no conoce a Jesús? Usted sabe que si levanta la mano, usted sabe que usted es responsable. ¿Algunos de ustedes tienen algunos amigos que no conocen a Jesús? Sea valiente. Diga yo. ¿Tiene nombre y apellido esa persona? Ok. Es bueno que esa persona tenga la oportunidad a la manera de Dios, a través de usted o de otro, que conozcan a Jesús. Caracas, casi 6 millones de habitantes y se han ido 1,5 millones, algo así, de Caracas a otras partes. Y quedan como 4 millones. Y de ellos vamos a decir que hay 1 millón de creyentes, que no lo hay, pero vamos a suponer que hay 1 millón. Eso quiere decir que hay 3 millones que ¿qué? No me hables de eso, a mí no me interesa. Usted no tiene que ir a la selva. Hay una selva aquí en Caracas, de bloque, de cemento, de condominio, de rancho. ¿O usted no sabe que aquí hay una selva en Caracas? ¿Ah? Casi impenetrable, pero hay maneras de entrar. Okay. Dígale, yo sí sé que hay gente que no conoce al Señor en Caracas. Dígale, yo sí sé que hay gente en Caracas que no conoce al Señor. Así que vamos a la Escritura por unos minutos. Me encanta un versículo, entre tantos que hay en el Antiguo Testamento, que apuntan a la salvación en Cristo, el plan de salvación del Señor. Isaías 52, versículo 7. Dígalo conmigo en voz alta, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, de que anuncia la paz, del que trae nuevas de bendición, de que publica salvación, del que dice a Sión que tu Dios reina. La persona que lleva el mensaje de salvación, el símil que usa aquí Isaías el profeta, al decirlo es como palabra profética. Qué bellos son esas personas que caminan para arriba y para abajo llevando el mensaje de ¿qué? De salvación. Le pregunto, véase los pies, por favor. Pregúntese, ¿mis pies son bellos? Siempre van caminando hablando del Señor en cualquier lugar.
o no se mueven para allá porque cuán bellos son que sobre los montes los pies de los que anuncian salvación y traen que paz y dicen tu Dios reina. Ese es el Señor de toda la creación, el Rey de Reyes. Lo vuelve a usar Pablo en la epístola de los Romanos, el capítulo 10, hablando de la fe que nos trae a la salvación. El que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo. ¿Okay? Entonces vamos a tomar unos ejemplos de eso, porque hoy día uno dice, no estamos caminando sobre los montes, caminamos en los barrios, caminamos en los autobuses, caminamos en los edificios, caminamos por las plazas, por los centros comerciales, pero los pies son, ¿qué? Bellos. Pero voy a tomar un ejemplo de aquel tiempo, no del tiempo de Jesús, sino del siglo XX, ¿ok? Porque yo me conecto mucho de eso por mi edad. Pero estamos en este, ¿ok? Pero es lo mismo, la misma idea. En el año 1908, un misionero, primera iglesia, una de las primeras, casi la primera iglesia de creyentes en lo que hoy día es el Lídice, se llamaba Horacio Bailey, y él predicaba por toda Venezuela y levantó esa iglesia. Y decidió con las damas que eran parte de su equipo formar un orfelinato. Y él se compró unas hectáreas un poquito más allá de lo que es el tren del Encanto. ¿Cuántos han oído del tren que subía el Encanto? Ustedes son viejos como yo. A ver, ¿cuántos son? Ok. Mira, uno llegaba allí, es un parque bellísimo. Pero más allá, Horacio Bailey se compró unas cuantas hectáreas de terreno y puso allí un orfelinato para muchachas abandonadas y que no tenían padres, huérfanas. Puso una capilla al lado y puso un pequeño edificio que vino a ser como un centro de formación cristiana, un instituto bíblico. Y a ese lugar, en el monte, pero ahí lo construyó, vinieron como 25 varones y mujeres de toda Venezuela. Y se formaron por 2 o 3 años, fueron formadas en la palabra, llenos del Espíritu Santo, y de ahí salieron por toda Venezuela. Uno de esos salió a San Fernando de Apure. Y junto con Aristides Díaz, un cacique de allá, y otro amigo, formaron, lo que no había antes, las iglesias nativas de Apure. El otro se fue, era de Nueva Esparta y se devolvió a Nueva Esparta. Y fundó la primera iglesia creyente de Nueva Esparta que se llamaba Ebenezer. Y ahí salieron todas las iglesias, bien estrictos. Usted sabe los evangélicos como éramos antes. Las mujeres acá y los hombres acá, y muy formales, muy santos, muy... Bueno, así era en esa iglesia todavía, el velo hasta aquí, la mujer decía, no se toca un instrumento, porque en el Nuevo Testamento no hay instrumentos. Pero, bueno, una hermana de allá está haciendo la historia de su iglesia que nació en el grupo allí, en el Encanto, que se llamaba El Hebrón. Y ella todavía está buscando el espacio. Ya lo descubrió en las actas del 1903 y 4 y 5 y 8 y 9 en Los Teques. Y el cronista se lo sacó. Ahora está esperando que el cronista le lleve al Encanto y después se metan en el monte a ver si encuentran unos restos de aquel lugar donde brotó el Evangelio. Eso era monte. ¡Cuán hermosos son los... ¿Qué? Los pies sobre los montes. Y salieron de allá. Hoy día, cuán hermosos son los pies de los que se montan en los autobuses y los metros y los carros y se van a predicar el Evangelio en distintas partes.
Doy todo eso porque eso sucedía acá. Hay una hermana muy querida nuestra del siglo, de la década del 40, Bonifacia. Ella vendía cachapas en el pico del Cerro de los Frailes. Y bajaba con sus cestas de cachapa y se montaba en los autobuses y predicaba el evangelio en los autobuses. Y el domingo en la noche ella se bajaba de toda su cesta, me traía mi cachapa y al de papá, pero no a mi mamá, porque a mamá no le gustaba la cocina de Bonifacia. Usted sabe cómo son las mujeres. Pero se traía 20, 30 personas que habían respondido al Evangelio y los alineaba en los bancos del culto de las 7 de la noche en Katia, en el Templo Evangélico Pentecostal de Katia, y cuando se hacía el llamado de salvación al final del culto, bueno, párense y entréguense al Señor. Y pasaban todos cual corderito a entregarse al Señor. Bueno, hoy día hay otros que salen como santos con todos los equipos que salen con la mesa del Señor. Le dan de comer y le hablan del Señor. Van de un lugar a otro lugar. Bueno, las historias son muy variadas. Yo me acuerdo de una hermana que era de Katia y muy formal, digo, me voy a Santa Lucía. ¿Cuántos saben dónde está en Santa Lucía? Un poquito más, como 20. ¿Se acuerdan de Santa Lucía? Un poquito más allá de Fila de Meriche. ¿Ok? Entonces Carmen iban para allá con su equipo porque allí no había ninguna predicación del Evangelio. Allí no habían autobuses para llegar allá. Eso quiere decir que o a pie o en el carrito de Fernando o a caballo. Allí no habían creyentes. Y ella allí formó la primera congregación. Y de ahí han nacido muchas otras congregaciones. E íbamos a hacer los bautizos en el río allá del Tuy. Pero como no había agua limpia, abríamos los pozos y tomábamos el agua limpia que era filtrado por la arena, etc. Y se hacían los bautizos allá. Esos tiempos, quizá usted diría, ya son de otro mundo. Pero estamos viviendo en Caracas con un llamado. Y vamos a oír el llamado. Más que llamado, la orden. Vamos a ir a Mateo 28. No, vamos a ir primero a Marcos 10, a ese sí lo tienen, 43 al 45. Marcos 10. Ok, lo vamos a leer en voz alta. Este es el envío. El envío de él está en un marco de referencia, unas actitudes, una manera de trabajar en la entrega del Evangelio a los demás. Léanlo conmigo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será que vuestro qué. En el Evangelio, aunque hay mucha distorsión de eso, porque no, ya yo llegué a hacer esto, entonces yo soy el que mando aquí. Eso no va en el Evangelio. Jesús dijo, el que quiere hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? ¿Vuestro qué? Y no se hace servidor para ver si escala para arriba. Es una posición, una actitud, una manera de ser en el Evangelio, el servicio a los demás. Y si yo no encuentro un corazón de servicio, o sea, yo en el sentido figurativo, no puedo entregarle responsabilidades a una persona que no es un servidor. Porque está buscando escalar posiciones o de poder o de reconocimiento, protagonismo, en vez de ser como el Señor, un servidor. Seguimos al versículo 44. Y el que de vosotros quiera, voz alta, el que de vosotros quiera ser el primero, será que
siervo de todos, a lavarle los pies a los demás. Próximo verso. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el marco de referencia. Y el mundo del servicio cristiano es tan variado. Algunos quieren el púlpito, olvídese. El servicio está en el tú a tú. El servicio está en los grupos pequeños. El servicio está en los hogares y las familias. El servicio está en mi actitud, en mi relación con usted. Y eso es lo que de verdad convence al otro de que usted realmente es. Si tiene otra chapa, tiene que ponerle la lupa. Porque el Señor no nos ha llamado a puestos ni a figuraciones, sino a servir, sea con la palabra o sea haciendo el bien. El bien puede ser, mire, móntame por favor un drama teatral para que la gente que no oye bien puedan ver el Evangelio o ver conductas adecuadas para los demás. El drama, el teatro. Quizá alguna persona sabe escribir o sabe hacer videos y puede hacer el bien, pero la otra persona lo que quiere es ser una buena madre para con los hijos que Dios le ha dado. Y cuando salga de la formación de sus hijos, entonces puede decir, bueno, yo ahora puedo servir en otra manera. No es que uno niegue a la otra, sino que necesitamos ocupar el lugar que Dios nos ha dado. Si eres un empresario, si eres alguien que trabaja dentro de una empresa, tus primeras actitudes, ¿cómo sirvo? Estoy aquí para servir. Claro, el servicio puede ser la entrega de la palabra o el mensaje, pero ¿cómo la entrego? No, yo no puedo predicar sin tener un micrófono en la mano. Bueno, entonces bájese. Bájese. Porque hay algunos que creen que el micrófono es la bondad de Dios. Antes no había micrófono. No había. Ahora que se necesite un lugar así, pero yo podría quitarme esto y podría preguntarle al que está en la última fila ya, ¿me oyen? ¿No ven? El micrófono es un instrumento que facilita, pero no es la identificación del que predica. El que predica es el que entrega la palabra y da la palabra. Y puede ser en la música, puede ser en el teatro, puede ser en el hospital, puede ser en las cárceles, puede ser añadiendo y ayudando a los que no tienen comida, al que no tiene medicina, al que está solo, que necesita que se le pinte la casa, que se necesite. Tanta forma de servicio que va balanceado muchas veces con la palabra. Una vez yo estaba en Katia y vi un edificio grandísimo donde se enseñaban a los jóvenes en Katia, por ahí por la Plaza Sucre, cómo arreglar carros, de formación en el mundo motor. Y yo dije, ¿y quién puso esto aquí? No lo podemos decir porque son los evangélicos de Alemania. Y no estamos aquí para hablar de quién lo puso, simplemente hacer el bien. Yo ya va. También es bueno decirle a la gente que son hermanos de Alemania que han puesto edificio, que lo vean como una expresión de amor. O sea, muchas veces nuestro acto de amor puede estar acompañado o ser acompañado con una expresión del Evangelio. Porque eso le dice a la persona porque uno lo hace, porque uno es cristiano y porque uno ama al prójimo.
Entonces yo no he venido a ser servido, sino ¿para qué? Y a la máxima dar mi vida en rescate por muchos. Ahora, Mateo al capítulo 28. Con ese marco establecido de servicio, ¿por qué hago esto? Es para servir, para amar. El servicio es una expresión del amor de Dios. No puede ser la expresión de mis valores equivocados como persona. Es una expresión del amor de Dios. Y cuando sirvo a los demás, lo hago porque quiero hacerlo, pero porque también Dios es real. Y hay algunos de ustedes que algún día yo voy a alinear aquí, en vez de un mensaje, como 4 testimonios de ustedes. Aquí hay un joven que salió por la puerta y alguien se encontró. ¿Y usted está aquí? Yo te conozco. Yo conozco toda tu historia. Y yo sí, pero el Señor me cambió. Aleluya. Ahora, no tiene que venir de la ultratumba, porque hay otra manera en que el Señor trabaja con nosotros en cuanto a muchas deformidades de nuestra vida, y el Señor nos presenta con una nueva cara, un nuevo rostro, una nueva forma de ser. Pero vengamos a Mateo 28. Y Jesús se acercó, estaban en Betania. Jesús ya tenía 40 días desde que había sido crucificado y sabía que iba a ascender. Y los 12 discípulos, 11, porque ya Judas no estaba, más las Marías, más 120 que iban a estar en el aposento alto, más un total de 500 personas allí estaban en esa colina, y él estaba por esconderse o ser descubierto por las nubes para ir a sentarse a la diestra del Padre. Y él le dice así a los 500, no a un grupo selecto, los 12. Le dice lo siguiente: como se lo dice a 500, usted es igual a uno de los 500. ¿Ok? Porque la palabra retumba a través de los siglos hasta el día de hoy. Si el Señor lo hubiese querido solamente para ese grupo, no lo tendríamos escrito. Sería para ese grupito. Pero usted lo tiene. Yo lo tengo. Así que aquí venimos a la palabra. Esta y otro versículo que lo complementa, y vamos a ir cerrando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo lo que dijo Marcos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya había sido glorificado. Ya vivía en su nuevo cuerpo glorificado. Iba a sentarse a la diestra del Padre. Y le dijo: por tanto que... Primera orden. ¿Cuál es? Id. Ve. Hoy esa persona se quedó, se le echó a perder el caucho. No, es que yo no tengo tiempo. Ve. Bueno, pero es que yo no. Ve. Hermano, ¿le puedo ayudar? El Señor me ordenó que viniera. Ok, lo entendió. Ok, y empieza el servicio, pero empieza el testimonio cristiano. Ok, id. Ve. Vaya. ¿Y qué? ¿Y hacer qué? Discípulos. Ellos no tenían el manual de 5 tomos de José Gregorio Ferreira, del discipulado. Ellos tenían lo que habían aprendido con Jesús. No estoy denigrando, estoy diciendo que lo que tenían era lo que habían aprendido con Jesús. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ir qué? Y hacer qué? Discípulos. ¿A qué? Todas las naciones.
Por eso tenía que incluirte a ti y a mí, porque ese grupito ahí no podía. Pero hacer discípulos. El discípulo es el que es discipulado. El discipulado es el que sigue al maestro. Lo disciplina, lo organiza, lo forma en todas las enseñanzas de él. Así que ese es un proceso de un tiempo. Jesús tuvo 3 años con sus 12 que caminaban con él. Así que es un seguirle a él. Por eso usted tiene la Biblia y tiene personas que pueden ayudar. ¿Hacer qué? Discípulos. Esos 12, menos Judas, los 11, se fueron a distintos continentes, uno hasta la India, Europa, el Asia Menor, África, distintos lugares, y llegaron y formaron gente que siguieron al Señor allí. Otros se quedaron en Jerusalén, pero cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, todos salieron a todas partes. Fue una diáspora, fueron enviados a distintas naciones que no existían, pero a distintos pueblos, y se llevaron consigo el Evangelio, y salieron, y de ahí se fueron multiplicando a todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Yo no sé cómo la gente que es Jesús solo, dicen solo bautízase en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay Trinidad, es solo Jesús, solo Jesús. Pero yo no entiendo esta frase entonces. ¿Ok? Pero si te quiere bautizar solamente en el nombre de Jesús, no hay problema. ¿Ok? No hay doctrina ahí que te... ¿Ok? Pero bautizando, esto es lo que dijo Jesús, en el nombre del ¿qué? Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Van 3 cosas: ir, hacer discípulos, bautízalos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y asegúrense que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tranquilo. ¿Okay? 4 cosas. Ellos se bautizaban casi inmediato porque al confesar que Jesucristo era el Señor, ya el imperio romano los agarraba y los liquidaba y se tenían que esconder. Así que el que decía, yo me entrego al Señor y Jesucristo es el Señor, ya sabía cuál era el precio que podía pagar. Así que bautizar no era el problema porque sabían que tenía que caminar el camino. Ir, hacer discípulos, bautizar, enseñar y enséñale. Ahora ya el proceso de formación, enséñales todas las cosas. ¿Habían Biblias? No habían Biblias. Todo lo que se enseñaba era lo que el Espíritu Santo les traía, sea al individuo o al grupo de creyentes. No es que Jesús dijo esto y Jesús dijo esto, etc. Y se enseñaban todas las cosas. Ok, eso es para usted. Ahora vamos al segundo y último pasaje. Hechos 1:8. Ahí estaban en la colina de Bellomonte, de Betania. Y él les dijo, esperen 10 días hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, es importantísimo, amigo, amiga, que usted le dé tiempo al Señor. No vaya corriendo. Deje que el Señor obre en su vida. Busque gente con quien orar, con quien caminar. Y tome tiempo para estar a solas con Dios. El Señor está contigo. Si está con un grupo, un buen tiempo maravilloso, pero es importante esperar que haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo usted no vale medio. Porque todo lo que hacemos ahora es en el camino del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo.
Y por eso es como internamente es la guía, el guía que nos guía, nos enseña, nos confirma, nos muestra, nos revela tanto que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y más que tenemos una palabra escrita. En ese tiempo todavía no había palabra escrita, era lo que se hablaba hasta que se escribió todo eso. Y recibiréis poder para que seáis mis ¿qué? Testigos. Que usted es testigo de qué? De que Cristo murió en la cruz, resucitó entre los muertos, anduvo con ustedes, ya está con ustedes, y se fue. Y son testigos de todas las cosas que Él les enseñó. Y me seréis testigos en todas partes. ¿A dónde? Lo voy a parafrasear. Caracas, Miranda, Venezuela y todos los demás países del mundo. Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. No estamos en Jerusalén, estamos aquí para que seáis testigos. ¿Dónde? Caracas. Que me seáis testigos. ¿Dónde? Miranda, Vargas, Distrito Federal. ¿Dónde? El resto de Venezuela. ¿Dónde? Los grupos no alcanzados. Eso no es un orden primario, porque algunos van de aquí a allá, pero somos testigos de Él donde quiera que el Señor nos pueda colocar, en el servicio, en la profesión, en la vocación, en la capacidad. El hecho de que si usted es médico, cuando usted se encuentra con Cristo, Dios le da un propósito a la vida suya. ¿Okay? Que más allá de ganar dinero, a ser un buen médico. Uno de los grandes médicos de Caracas asiste a la posada y le acaban de galardonear a él después de 40 años en servicio de rodilla y cadera en el Hotel La Floresta. Y esta semana van a haber 2 días de conferencias sobre el mismo tema, porque él es uno de los altísimos profesionales en el área de rodilla, pero ama al Señor y todo lo quiere hacer en el nombre de Jesús. Aleluya. Claro, no dice yo soy cristiano, así que no. Es una actitud, una forma de ser. Y algún momento quizás pone algo en el escritorio que apunte a Jesús. ¿Okay? Y dirá, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Háblame de eso. ¿Todos de pie? Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.